8:18, vamos de una, arrancamos. Ya está con nosotros Juan Carlos Monedero, como les habíamos anticipado. Le agradecemos a Juan Carlos por haber aceptado esta invitación a dialogar. Juan Carlos, lo que ha sucedido en España este último fin de semana debería ser un escándalo, sin embargo, no ha trascendido de la forma en la que uno hubiera creído, pero claro, entendemos por qué, ¿no? Entendemos por qué hay una plataforma mediática que obedece muy bien a los poderes fácticos y, claro, no es noticia en países como el Ecuador lo que ha sucedido en España. Filtraciones de audio que revelan que las publicaciones de 2016 que involucran a varios medios de comunicación que difundieron paparruchas en contra de Podemos, de Pablo Iglesias, incluyendo a su madre, sobre la existencia de cuentas falsas en paraísos fiscales. Hoy se devela que todo esto fue un cuento, que fue una falsedad, que fue una mentira para tratar de incidir además en un proceso electoral. Bienvenido, buenos días, te saluda Alexis Moncayo desde Quito, Ecuador. Si nos relatas y nos resumes brevemente para que la gente también tenga en contexto qué fue lo que sucedió. Bienvenido. Gracias, Alexis, perdonad el retraso porque estábamos metidos, intentando también luchar contra un cierre mediático donde es muy complicado, ¿no?, que la verdad resplandezca. Han salido los audios donde se demuestra que había un complot entre el Partido Popular, que estaba en el gobierno, ¿no?, con ministros, construyendo pruebas falsas con comisarios de policía, y luego también han salido audios donde había periodistas muy importantes de España, estamos hablando de periodistas de Antena 3, de La Sexta, del Diario La Razón, reunidos también con corruptos para intentar acabar, ¿no?, con la gente de Podemos, con expresiones muy duras de vamos a arruinarles la vida o a Monedero lo matamos nosotros. Es decir, que tomaron la decisión en un momento determinado de agarrar, ¿no?, a los líderes de Podemos e intentar matarnos como te matan en Europa, que no deja de ser una ventaja, te matan civilmente, ¿no?, intentando acabar con tu reputación, acusándote de todo tipo de delitos. Entonces, claro, es muy complicado salirse porque hay comisarios corruptos que se inventan pruebas, medios de comunicación corruptos que presentan los casos como ya construidos, jueces corruptos, recordemos lo que pasó con Lula, jueces corruptos que asumen el caso. Después casi siempre no tenía recorrido judicial, pero tenía recorrido mediático. Y por tanto, si los políticos son acusados, ¿no?, de corrupción constantemente, pues eso te va dañando. Hoy no es que esté pasando nada que no supiéramos, sino que no deja de ser muy fuerte cuando de repente, ya digo, periodistas que dirigen franjas horarias de máxima audiencia, se demuestra, como ocurre con Antonio Ferreras de La Sexta, se demuestra que es un corrupto y un mafioso. El problema es que sigue ahí, ¿no? O sea, no ha pasado nada, sigue al frente de su espacio. Sí, sigue al frente de su espacio, han intentado justificarse. Hoy los tertulianos han ido al programa como si no pasara nada. Seguramente está fuera, ¿no? Seguramente es una persona que la cadena no lo aguantará porque buscarán otro para hacer lo mismo, ¿no?, que no esté contaminado, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy mismo, ayer, pese a la brutalidad de las grabaciones, sigue ahí, ¿no?, lo cual demuestra también la impunidad que tienen los medios de comunicación, que en el fondo ya no son medios de comunicación, son empresas de medios de comunicación sostenidas por intereses económicos, que ante un escándalo de estas características, los dueños de los medios, que son grandes empresarios o fondos buitre banqueros, dicen aguantad que para eso os pagamos, ¿no? Y por tanto no es una discusión sobre la verdad, no es una discusión sobre el periodismo, es una discusión sobre la podredumbre de unos medios de comunicación que se han convertido en instrumentos del mantenimiento del privilegio de unas minorías. Y es también la discusión sobre el poder y cómo la información, dependiendo de cómo la manejes también, te permite estar en el poder, ¿no?, y ser parte de esa estructura. Ahora, yo quisiera hablar de la estructura, Juan Carlos, porque acá no ocurre cosas distintas a las que está viviendo España. Acá pasa exactamente igual, y tú lo conoces muy de cerca, lo que pasa en Ecuador, lo que pasó en Bolivia con Evo, lo que pasa con Lula en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero acá tienes un comisario de policía, que es Villarejo,
tienes, o sea, autoridad que se encarga de elaborar, de forjar pruebas, y de ahí tienes medios de comunicación que se interesan por esto y que difunden esta información falsa. Y yo decía hace un momento que esto a ratos, mira lo que ha pasado en estos días, por ejemplo en Ecuador, no sé si lo tenías esto, pero después de la protesta de 18 días de la CONAIE, del movimiento indígena en Ecuador, el gobierno salió a imponer el relato de que el narcotráfico fue el que financió con 15 o 20 millones de dólares dicha protesta. Entonces, pruebas cero, no hay pruebas, pero ya dijo el presidente que es del narcotráfico. Entonces, acá los medios de comunicación, cuando el presidente hace ese tipo de anuncios, es como que les da pereza. Entonces ya no contrastamos, no verificamos, ni siquiera preguntamos si es verdad o no es verdad. Pasó lo mismo con Lenín Moreno cuando habló del famoso puente a la nada, ¿no? Construido por Correa, que supuestamente era para facilitar el tráfico de drogas, y se trataba del tercer eje binacional entre Ecuador y Colombia para justamente comunicar a través de puentes y vías a los dos pueblos. Hay una estructura, y el problema es que nadie hace nada como para tratar de contrarrestar o combatir precisamente ese tipo de relatos o encuadres. Y fijaos una cosa todavía más terrible, ¿no? Porque es verdad que en este caso concreto que me mencionas son mentirosos, ¿no? Aquí por lo menos tenemos al presidente Lasso, a Lenín Moreno como grandes mentirosos, ¿no? Y hay medios de comunicación que repiten sus mentiras. Hay un problema añadido, y es cuando ocurre como está pasando aquí con La Sexta, que en la conversación que se ha difundido ayer, dice García Ferreras, tenemos que parecer un medio de izquierdas para que así, cuando después golpeemos a la gente de Podemos, tengamos mayor credibilidad. O sea, fíjate el grado de sofisticación también de la mentira, ¿no? Gelatinosos. Ya no son medios de la derecha, ya no son medios de la derecha mintiendo, bueno, que ahí te puedes defender porque hay medios que los tienes claramente identificados, que han apoyado a los golpes, que ya se les conoce como mentirosos, que están muy identificados con la derecha, pero ¿qué haces cuando hay medios que se presentan, se construyen incluso, porque son dueños de derechas, pero se construyen como una referencia de la izquierda para que después cuando digan algo de Correa o digan algo de Iglesias o de mí, pues de repente tengan mayor credibilidad porque es que lo ha dicho un medio de izquierdas, ¿no? Si lo dice un medio de derechas no va a ningún lado. Necesitamos repensar los medios de comunicación porque o nos repensamos o perdemos nuestras democracias. Creo que ya están bastante golpeadas y hacemos una reflexión profunda, o los periodistas agarran el toro por los cuernos y deciden convertirse en los dueños de su propia profesión, o si no revertimos este control por parte de empresas, por parte de sectores a menudo extranjeros, por parte de personas interesadas en hacer de los medios espacios de la mentira y del privilegio, o cambiamos todo eso, o creo que nuestras democracias van hacia el hoyo. Juan Carlos, acá cuando se discutía sobre la aprobación de la ley de comunicación en el gobierno de Correa, quienes supuestamente en esa época se habían convertido en los grandes defensores de la libertad, sobre todo la libertad de expresión, tenían una frase que a mí se me quedó grabada y que la he traído estos últimos días a partir de lo que ha sucedido el fin de semana en España, y es: sin periodismo no hay democracia. Yo te quiero preguntar, con este tipo de periodismo, ¿qué tipo de democracia es la que podemos tener? No hay, porque si pueden, un pescadero no puede vender pescado podrido. En cambio, los periodistas pueden vender noticias podridas, sabiendo que por eso es la dureza de los audios, ¿no? Porque sale el comisario Villarejo, un comisario de policía, diciendo: yo esto te lo arreglo para que parezcan culpables, ¿no? U otro periodista dice: le hacemos una cuenta a 5 años a Iglesias y nos lo cargamos, ¿no? Es decir, y la ministra dice: sí, yo lo quiero, ¿no? Es decir, que tenemos que ser conscientes, ¿no? Ya digo, de cómo se ha sofisticado, ¿no? Todo este entramado, ¿no? Entonces, si no hacemos leyes para impedir que mientan, si no separamos a los medios de comunicación de otro tipo de empresas, si no impedimos los oligopolios, si no controlamos que capitales extranjeros puedan dominar nuestros medios, es que no vamos a poder gobernar para las mayorías, no va a poder haber democracia. Porque si un fondo de inversión tiene el medio más importante de Ecuador, pues las noticias que va a dar son aquellas que le permitan hacer sus negocios. Y van a intoxicar, y si hay un funcionario, sea ministro, presidente o director general, que les está impidiendo su negocio, lo van a masacrar a través de los medios de comunicación. Por tanto, o nos tomamos en serio
recuperar, ¿no?, los medios de comunicación, o ya digo, es que es muy difícil, terminaremos, como ya decía Malcolm X, pues odiando a las víctimas y amando a los verdugos. Acá se pretendió a través de instituciones públicas establecer una especie de regulación, ¿no? Se creó un Consejo de Regulación de la Información y una Superintendencia de Comunicación. Después, en el gobierno de Moreno, que era muy cercano a los medios y que uno de sus principales ofrecimientos fue reformar la ley de comunicación, en esas reformas lo que se hizo fue prácticamente mutilar la ley. Se eliminó la Superintendencia de Comunicación y con eso la posibilidad de que los periodistas o los medios de comunicación puedan ser sometidos a procesos administrativos, con el pretexto de que había que ir hacia la autorregulación. Con lo que ha sucedido en España, Juan Carlos, con las cosas que están pasando en Ecuador, en América Latina, en el mundo entero, ¿es viable una sociedad en donde la prensa se autorregule? Eso era el primer momento y nos lo creímos. Nos dijeron, no reguléis los medios de comunicación porque entonces corre peligro la libertad de expresión, y les compramos el argumento. Bueno, se ha demostrado que es mentira, que la autorregulación es impunidad para los grandes capitales y para los enemigos de la democracia. Por tanto, como ya lo hemos intentado y no ha funcionado, el siguiente paso ya es la regulación, una regulación democrática, donde yo creo que tenemos que darle importancia a los organismos de la sociedad civil. No tiene por qué ser el Estado el que haga esos controles, podemos pensar, ¿no?, otro tipo de controles más vinculados a la sociedad civil, pero que no haya impunidad para mentir. Yo creo que no, un periodista no tiene derecho a mentir, no forma parte de un derecho, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues puede haber fronteras, pero todo el mundo sabe cuando estás opinando que cuando estás mintiendo. Es una cosa que decía Correa, ¿no? ¿Cómo que es una opinión decir que el presidente ha mandado disparar contra gente en un hospital? Ahí estás mintiendo y, por tanto, si mientes, tiene que la justicia caer sobre tus espaldas, igual que cae sobre cualquier otro trabajador, que tiene una mala praxis en su profesión, ¿no? Y a los periodistas no tiene por qué pasarles nada diferente. Lo que pasa es que en los años 70, sobre todo a raíz del Watergate y a raíz de la guerra de Vietnam, que los informativos publicaban las imágenes de los cadáveres de los soldados norteamericanos regresando en féretros envueltos en la bandera, el sistema hizo una reflexión. Hay un libro muy importante del año 75 de Samuel Huntington, que es un informe a la trilateral, donde dicen, tenemos que controlar los medios de comunicación. En el año 75, ¿no? Y ahí empiezan a controlar Hollywood, ahí empiezan a controlar los medios de comunicación, y ahí hay un giro muy, muy importante, donde se dan cuenta de que la guerra cultural, la batalla cultural, tienen que darla en los medios, y se dan cuenta de que controlando los medios, controlan a los partidos políticos y controlan a los gobiernos. Bueno, hemos tardado mucho en darnos cuenta de esto, pero insisto, y te lo digo como profesor de ciencia política, o cambiamos la lógica de los medios de comunicación regulándolos como cualquier otro ámbito de nuestras democracias, o perdemos nuestras democracias. Importantísima esta última reflexión que hace nuestro invitado. Los medios públicos. En España hay medios públicos. ¿Qué rol desempeñaron en esto? Y también las plataformas, las redes sociales, ¿cuánto han ayudado para desmontar los relatos que crean las grandes maquinarias políticas y mediáticas? Las redes sociales han sido esenciales, porque aunque es verdad que están metiéndole mucho dinero, desde estos mismos intoxicadores, ¿no? Todos conocemos los bots, y aparte están articulados internacionalmente. Cuando hay ataques, ¿no?, contra Correa o contra la prefecta de Pichincha o cualquier persona progresista, se articulan los medios, pero en Ecuador, en Bolivia, en España, en Estados Unidos. Es decir, que hay una internacional de la mentira, ¿no? Y eso hay que estar muy, muy, muy ciertos al respecto. Y porque esa internacional de la mentira, financiada, ¿no?, por los mismos capitales, va a aparecer o va a darle imagen de veracidad, porque una noticia de Ecuador sale en España, pero es la misma mentira articulada por, por estos que detentan la internacional de la mentira. Por tanto, pese a que están controlándola, las redes han sido, por ejemplo, las que han multiplicado la noticia de los audios, que hoy no han sacado, los principales medios de España no han sacado esos audios, no los han sacado. O sea, una cosa tan grave, no lo sacan, ¿no? Se callan, no están en las portadas de los periódicos. En cambio, en las redes ha sido un clamor y eso les ha terminado haciendo daño. Y luego los medios de comunicación públicos tienen un problema, es que tienen que ser medios de comunicación que no sean estatales y por tanto que no sean de partido, porque si no, ¿de qué sirve una televisión, una radio públicas que las dirija Lasso?
o Lenín Moreno, ¿no? O cualquier otro dirigente, ¿no? No sirven para nada porque las ponen al servicio de sus propios intereses. Por tanto, las televisiones públicas o las radios públicas, te diría, sí, son muy importantes, pero no controladas por los partidos políticos, sino, como decía antes, controladas por la sociedad civil y reguladas como bienes públicos, porque en el fondo, yo creo que puedo resumir así todo lo que quería trasladaros, la información es un bien público, aunque se suministre de manera privada, pero es un bien público y por tanto no se puede subvertir. Para ir cerrando la conversación muy interesante con nuestro invitado Juan Carlos Monedero, quiero preguntarte, Juan Carlos, ¿hay la posibilidad de quizás tratar a través de esa regulación en los canales democráticos, como debería ser, hacia los medios de comunicación, para impedir que jueguen o desempeñen un rol político? Porque en Ecuador pasó, y mira que lo de España ocurre en 2016 en un entorno y en un contexto totalmente electoral, ¿no? Acá pasó igual. Andrés Arauz le endosaron el supuesto financiamiento de una guerrilla colombiana en plena época de campaña. Vamos a vivir una nueva elección seccional en Ecuador en 2023, donde vamos a elegir prefectos y alcaldes. ¿Qué se debe hacer o cómo se debe regular para que los medios de comunicación, sean estos privados, públicos, comunitarios, digitales, alternativos, lo que sea, no jueguen o no desempeñen un rol tan político, que no se conviertan en actores políticos? Creo que la única solución es abrir un debate público y que el debate público genere la necesidad de esa regulación, porque si no, van a presentarlo como un ataque a la libertad de expresión o van a presentar como un movimiento de las dictaduras pro-bolivarianas y es un debate que es muy difícil ganar porque a día de hoy el control mediático pertenece, ¿no?, a estos sectores y además, como no tienen escrúpulos, van a hacer cualquier tipo de barbaridad para controlarlo, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir abriendo el debate, igual que el feminismo ha ido abriendo debates que se han ido generalizando y convirtiéndose en sentido común en la sociedad. Creo que hay que abrir un debate sobre los medios de comunicación. Si se pretende solventar solamente desde arriba, yo creo que no siempre tenemos garantías, ¿no?, de triunfar, porque tienen, ya digo, tienen todos los medios de comunicación, tienen las redes internacionales, tienen mucho dinero, ¿no?, para intoxicar y por tanto no puedo ser optimista ante tu pregunta, no puedo decirte sí, vamos a ganar, no. Estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal, no funcionan las recetas económicas que empezaron a ponerse en marcha en los años 80, de apertura de fronteras, de privatización de lo público, de desregulación, eso no funciona, ¿no? Pero van a morir matando, ¿no? Y van a recurrir a la violencia, y van a recurrir a los golpes de Estado, y van a recurrir a la intoxicación y a la manipulación mediática. Es decir, el escenario que viene no es un escenario bonito, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que abrir debates, ¿no? Y que la gente sepa que una de las peleas democráticas está en el relato. Una de las principales tareas está en que cada ciudadano se convierta en un militante democrático del relato, ¿no? Y que no caigamos tampoco en la resignación y en el pesimismo. Es decir, a Gustavo Petro le acusaron de cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Incluso le entraron en su comando de campaña y esos mismos medios basura publicaron, por supuesto, de una manera parcial, contenidos, ¿no?, de las discusiones dentro del comando de campaña de la Colombia Humana con el único fin de intentar perjudicarle. Y sin embargo ha ganado las elecciones. Es decir, pensemos que la batalla es ardua, que tiene muchos mecanismos, pero que también se les puede derrotar. Ahora bien, en Colombia cada ciudadano se convirtió en un militante, ya digo, del relato. Es una obligación que tenemos. Si queremos salvaguardar la democracia, tenemos que entender que los adversarios de la democracia están utilizando los medios de comunicación como una de sus principales armas y que debemos empezar a aprender a sospechar de cosas. Debemos empezar a pensar, oiga, creo que usted me está mintiendo, ¿no? Y decírselo con toda claridad. Y si no somos capaces, ¿no?, de empezar a desconfiar de lo que escuchamos en las televisiones, en las radios, de lo que leemos en la prensa, de lo que recibimos en el WhatsApp de la familia. Si no empezamos a sospechar que hay gente interesada en colocarnos esa mentira, insisto, no va a funcionar, porque la democracia solamente funciona cuando la ciudadanía está formada y consciente. Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo extra porque hay una parte de gente muy poderosa para llenarnos la cabeza de mentiras y de resignación.
Le quiero agradecer infinitamente a Juan Carlos Monedero, politólogo y comunicador español también, que ha tenido la gentileza de aceptarnos la invitación para conversar sobre lo que ha sido las fake news y este escándalo que se ha develado en el último fin de semana en contra de lo que fue, digamos, una campaña de desprestigio contra Pablo Iglesias y Podemos. Un abrazo, Juan Carlos, y muchas gracias. Un abrazo, suerte, y que la gente recuerde que no había armas de destrucción masiva en Irak y nos llevaron a la guerra, ¿no? Es decir, mienten. Así que la gente, como decimos en España, atentos para que no nos la vuelvan a colar. Un fuerte abrazo. Y que quien está siendo juzgado precisamente por develar eso es Julian Assange, ¿no? 8:38, hacemos un corte y volvemos de inmediato para nuestra última entrevista. Estará con nosotros el analista económico Osvaldo Landazuri.